Tu monitor es como un espejo unidireccional. Refleja tus intereses mientras eres observado por algoritmos que registran cada uno de tus clics. Eso es una cita de Eli Pariser. Me dio por leerles algo antes de empezar. Esta noticia puede ser sorprendente para ti, Santi. Puede que sea así, breaking news, última hora, boom. Huele un tono de sarcasmo fuerte. Estamos en medio de una pandemia global, ¿no? Sí, me enteré. Causada por el COVID-19. Y parece que esto realmente se va a empezar a acabar cuando tengamos o una vacuna o un tratamiento médico. Y recientemente yo me topé con un pedazo de información que me dejó bastante desconcertada. Y es, bueno, hay un montón de gente que cree que las vacunas van en detrimento de nuestra salud y que por lo mismo opinan que si hay una vacuna para el COVID-19 no se la van a poner. Les preparé un montaje conspiranoico. El coronavirus no procede de la naturaleza ni salió de un mercado de Wuhan. Son una verdadera farsa. Que si los quiero vacunar a todos obligatoriamente. No existen virus productores de enfermedades. Quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chip en cada uno de nosotros. ¿Ya tenemos una vacuna? No, señor. Tenemos una desgracia más, obra del diablo. Es lo que quiere el diablo. Yo tengo información que te está contando cuáles son los riesgos de los contenidos de las vacunas. Covid-19 significa certificato di identificazione della vaccinazione con intelligenza artificiale. Y eso me dejó bastante preocupada porque encontrar una vacuna ya sería como un esfuerzo grandísimo, gigante. Ofrecer la vacuna al público de manera masiva sería así como wow, súper espectacular. Y luego pensar que alguien no se va a poner la vacuna y va a poner en riesgo a todos los demás con su elección personal, pues me preocupa, la verdad. Y luego cuando uno se pone a rastrear ese grupo de personas, ese movimiento antivacunas, ha sido algo que ha tomado potencia y se ha solidificado en internet, en foros, en redes sociales, en videos que comparten información tergiversada. Y eso me parece que explica muy bien el tema del episodio de hoy. ¿Lo explica o que plantea la pregunta? ¿Qué ejemplifica? Ajá. Vámonos con ejemplifica. Como el tema que elegimos para conversar hoy, y es Internet como una fuerza que radicaliza a las personas. Sí, pero entonces ahí creo que es importante hacer una aclaración, y es que este episodio no es sobre noticias falsas. Es sobre el Internet o la idea del Internet como una fuerza polarizante. La pregunta que nos estamos haciendo, de hecho la voy a decir muy explícitamente, es si las distintas plataformas digitales que utilizamos de alguna otra forma nos empujan a tener versiones más radicales de las opiniones que ya teníamos o que hemos estado construyendo a lo largo de los años. Ok, yo lo interpreto así. Obviamente, nosotros tenemos nuestras opiniones en el mundo fuera de Internet. Y nuestras riñas y chocamos. Muchas veces chocamos por las opiniones que tenemos. Pero la pregunta es, ¿cómo Internet le echa leña al fuego? ¿Cómo Internet exacerba eso? Y tienes razón que el ejemplo de las vacunas puede ser una motivación real para mí, pero no necesariamente es el mejor ejemplo. No, yo sí creo que es un buen ejemplo. Yo sí creo que el movimiento antivacunas se ha construido sobre todo a partir de personas que se ponen a investigar en Internet y de alguna otra forma van siguiendo el hilo conspiranoico hasta llegar a dudar de incluso el COVID-19 como una enfermedad causada por los humanos para que las farmacéuticas, bla, 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 o sea, como ya a niveles que uno dice como, wow, esto está muy preocupante. Pero como eso colinda tanto con el tema de moda hace unos años, que era el de las noticias falsas, me parece también importante señalar que la polarización ocurre en todos los niveles, que hay temas en los cuales pues son cosas complicadas y todo el mundo medio tiene razón, medio no, como temas de feminismo, de reciclaje, de cosas que son más cotidianas y que no necesariamente te plantean una línea entre lo falso y lo verdadero. Te tengo un mejor ejemplo, una mejor anécdota otra vez personal. Ok. Me motivaste a mejorar, Santiago. Ok. Elecciones de 2018 en Colombia. Tenemos una elección histórica. Acabamos de firmar un proceso de paz que promete darnos como verdad y reconciliación después de décadas de conflicto. Y a lo largo de la elección presidencial van quedando únicamente dos candidatos que se presentan como extremos. Un candidato de la izquierda representando valores absolutamente inamovibles de la izquierda y un candidato de derecha representando
valores propios de su inclinación política. Respectivamente, Petro y Duque, para los que no viven en Colombia. Sí, pero no importa. Es que yo siento que solo decir sus nombres en voz alta ya genera polarización y división. O sea, yo siento que alguien escucha Petro, Duque y ya se le forma como una bola en el estómago, se le retuercen las tripas. Entonces, dejémoslo un poco más aséptico. Candidato a la izquierda, candidato a la derecha. En el 2018, para mí entrar en redes sociales fue una experiencia bastante achantadora. Porque a lo largo de los años yo he ido reuniendo en redes sociales conexiones con distintos tipos de personas, mis amigos más cercanos, pero tal vez también conocidos que conocí por allá en algún evento. Y lo que yo veía en esa época cuando entraba a la página de inicio era comentarios de personas que apoyaban al candidato de la izquierda, diciendo que él era la mejor opción total y absolutamente, y que cualquiera que no votara por él era un bobo, un bruto, como que los que estuvieran por el otro candidato les faltaba cerebro. No se dejen meter los dedos a la boca. Esto no es vamos a defender a Petro. No, esto es démonos cuenta de una realidad que nadie ha querido contar y que sobre todo me ofende porque lo he visto, y es ese discurso absurdo. Dejemos de repetir el mismo discurso de miedo, de odio, y sobre todo reproducido por aquellos que no quieren ver el país en paz, ¿sí? Y aquellos que les lucra la guerra y que nos han venido manejando así. La guerra lucra, aunque no lo crean, la guerra lucra bastante. Y son esos mismos los que nos quieren ver jodidos, y son esos mismos los que nos quieren seguir gobernando. Y a las personas de la derecha diciendo cosas muy similares, como que esos mamertos, esos imbéciles, esos bobos que van a votar por el de la izquierda es que de verdad no deben tener cerebro. Vea, la gente que vota por Petro está loca. O se metió algún tabaco marihuana y se la metió verde. Porque una persona pensante no vota por un guerrillero. ¿Cuándo has visto tú que los guerrilleros han sido buenos? Si tú, como yo, sentías que ninguno de esos dos candidatos te representaba y que te parecía que el futuro con ambos era como desagradable y desastroso, entonces eras un tibio, un bobo, como así, o sea, peor que ni siquiera elijas un bando. Uno podría creer que existe un punto intermedio. Ese intermedio se autodenomina centro, los cuales son unos oportunistas que tratan de confundir el centrismo con el reformismo. Y lo que yo sentí fue un alto nivel de polarización. Sí, creo que no te equivocas en haberlo sentido. Creo que todo el mundo diría, fue una época polarizada. Fue una época difícil de vivir. Colombia estaba polarizada en general, no creo que haya sido únicamente en Twitter, o sea, también en conversaciones en la vida real se sentía como esa división y esa dificultad para conectarse. Pero, investigando para este episodio, pensando en ¿es el internet o no polarizante? Y sí, ¿cómo nos lleva a polarizar? Creo que por fin pude entender un poco ese espíritu violento de las redes sociales del 2018. Obviamente Colombia ha tenido una historia polarizada desde hace mucho tiempo. O sea, aquí liberales y conservadores se estaban matando desde el año de... Pero cuando uno piensa en Internet como una tecnología en la cual todos podemos acceder democráticamente a la información, no sé, uno alcanza a imaginarse una utopía en la cual es más fácil estar de acuerdo sobre qué es verdad y sobre qué es mentira y sobre cómo podemos entender la diversidad en la medida en que la estamos viendo, y que tal vez ese mundo de liberales y conservadores en donde eran como la absoluta otredad y las personas se mataban era algo que podíamos dejar detrás. Y pues en muchos sentidos sí lo hemos dejado atrás, pero hay otros sentidos en los cuales uno dice como, pucha, esto está realmente polarizado y parecemos incapaces de hablar el uno con el otro. Y si bien Internet nos da mucha más información, hay una sospecha, un olorcito extraño de que la gente que está metida en Twitter sale más brava y más polarizada que la que no, o algo por el estilo. Yo diría que el comercial de televisión de Internet es como el paraíso de la información, donde todos podemos decir nuestra información sin filtros y escuchar a los demás y celebrar nuestra diversidad. El comercial. Pues uno de los, sí. Y luego en la vida real uno se mete a Twitter en el 2018 y dice que es esta cloaca, como todo el mundo vociferando su opinión, se siente como un campo de batalla muy violento, y si uno dice que no tiene una opinión también le caen, o sea, no hay escapatoria. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales uno llega ahí, a ese punto como de Internet aplastante? Sí, entonces aquí aparecen dos conceptos que uno se encuentra una y otra vez cuando se pone a investigar sobre este tema, que son cámaras de eco y filter bubble, o sea, burbujas de filtro. Mucha gente... Filtro de burbujas. Filtro de burbujas, no. No, las burbujas hechas de filtro.
Creo que es una forma más correcta Yo no de sé, decirlo. en conversaciones en español, incluso en la universidad, hablábamos de filter bubble. Es que Es como, así como uno no dice cara el libro, sino Facebook, Ajá. creo que uno dice filter bubble. Pero Facebook es una marca, mientras que filter bubble es un concepto. Ok, entonces, ¿me dejas googlear cómo lo traducimos? No, sigamos con el episodio. Penélope nos Ok, ayuda. no interrumpamos. Lo que sí quiero decir que es chistoso es que filter bubble son dos metáforas fusionadas. O sea, burbuja es una metáfora y filtro es otra metáfora. Entonces es difícil imaginar qué es un filtro hecho de burbujas o una burbuja hecha de filtros. Que realmente creo que la interpretación correcta es la segunda. Pero en todo caso se refiere a un fenómeno de internet Ajá. donde uno filtra la información que ve y como consecuencia de eso termina metido en una burbuja. La traducción, muy literal, es filtro burbuja, y la definición es un estado de aislamiento intelectual en el que la información que puede contradecir tus creencias está siendo ocultada por los algoritmos que filtran contenidos para ti. Las plataformas tienen que filtrar información. Qué pena, pero tu verdadero feed de Facebook es muchísimas veces más largo de lo que tú estás dispuesto a consumir. O sea, digamos, uno tiene 500 amigos. Sí. Si cada uno publicara un post al día, no te alcanza para leerlos todos. Exacto. Y así, o a la semana incluso. ¿No? Sí, Como y que tú no estás alcanza. suscrito a 20 canales de YouTube y todos los canales de YouTube escupen videos y en todos lados se puede hacer una analogía semejante. O sea, paso uno se necesita un filtro. Se necesita. Y entonces las plataformas se plantearían, digamos, hipotéticamente la pregunta de ¿con qué criterio es que debería filtrarle la información a Laura? Y la respuesta tiende a ser para el beneficio de la plataforma en términos de la economía de la atención. O sea, que la plataforma capture la atención de Laura. Entonces, específicamente en el caso de YouTube, la métrica que ellos llevan utilizando desde hace varios años es watch time, que es cuánto tiempo pasa Laura en la plataforma viendo videos. Eso es lo que ellos quieren optimizar. Sí, o sea, el Entonces, objetivo del algoritmo es filtrar las recomendaciones de manera que tú pases más y más tiempo. Sí. De manera que no solamente va a apuntar a tu gusto por el pan, sino que además cada vez te va a mostrar videos más largos. Eso es una de las posibilidades. Realmente, y esto es tema para otro episodio, hay muchísimas señales que está interpretando la plataforma y ningún humano sabe del todo cómo es que funciona la fórmula. Twitter me parece un ejemplo interesante porque hace unos años ellos privilegiaban las publicaciones más recientes. Entonces entrabas a la página de inicio de Twitter y era como lo último que tuiteaste. Y si tú refrescabas te aparecían tweets nuevos. Y ellos cambiaron a tratar de mostrarte lo más relevante y es como un caso especial porque uno como usuario se dio cuenta. En YouTube creo que fue muy progresivo, Ajá. pero en Twitter sí se sintió así como ¡pah! De repente cambió mi línea de tiempo. Sí. Ujú. Entonces, Paso 1. si paso 1 era hay que filtrar información, paso 2 es vamos a filtrar la información que haga que Laura se quede pegada a la pantalla. Y eso en algunos casos puede ser que tu YouTube se vuelve muchos videos de fútbol, como a mí a veces me pasa, como me pongo a ver un poco de jugadas de Messi o de Cristiano Ronaldo y de repente todo mi YouTube es fútbol. O ahorita todo mi YouTube es League of Legends. O sea, no necesariamente estamos hablando de una fuerza que polariza, pero resulta que de vez en cuando lo que mantiene pegada a las personas a la pantalla es seguir explorando un tema. Y si estos son el tipo de temas que despiertan emociones y las emociones despiertan clics y nos polarizamos y nos ponemos a debatir en internet, pues tanto mejor en términos de tiempo que pasa Laura en la plataforma. Yo quiero agregar un matiz. Claro, dale. El matiz es, para poder hacerte esas recomendaciones, el algoritmo constantemente está buscando información de ti para decir quién es Santiago, qué le va a gustar, como para predecirte. Sí. O sea, comparándolo con el mundo análogo, hay como una carpeta que es como Santiago. Puras pistas de quién eres tú y cómo te podemos atrapar. Entonces una pista puede ser, le gustan los videos de goles espectaculares. Hay otra señal que es tu red de amigos. Tu red de amigos ama el pan de masa madre. Etcétera, etcétera. Y luego cuando los algoritmos tienen como esas tags, que son también como hipótesis, empiezan a mostrarte videos de eso y a probar. Y de repente tú, que habías entrado a ver un gol de Cristiano Ronaldo, ahora terminas súper enterado de todos los goles épicos de la Liga Española. Uh-huh. Y ahí lo que tenemos es como un círculo de feedback donde a ti, como que la hipótesis era que te gustaba mucho el fútbol y a punta de que tuviste muchos videos terminaste súper futbolero. Uh-huh. ¿Me sigues? ¿O me Más sigues o porque menos. habías leído?
No, o sea, creo que el matiz que estás poniendo es como que estas plataformas para poder personalizar su experiencia, y ese es el punto del que estamos hablando, personalización. Ujú. Tu YouTube es distinto a mi YouTube, y tu Facebook es distinto a mi Facebook, y tu Twitter es distinto a mi Twitter, no solo por las personas que tú decides seguir, Ujú. sino que incluso si siguiéramos a los mismos y tuviéramos exactamente los mismos amigos, igual mi Facebook es distinto por las señales que yo le doy al sistema y cómo el sistema las interpreta. Por los test que el sistema te pone y las reacciones que tú tienes. Sí, señales creo que es el término técnico porque ellos tienen para Santiago Espinosa, usuario 24721873, quién sabe, en el mundo de Google. ¿Te sabes tu código? Sí, claro, me lo sé de memoria. Y además sería esto fantástico poderlo ver. En principio existe una base de datos en la cual hay por lo menos 150 datos de mí. Por decir un número como grande y razonable, Ujú. que incluyen no solo mi edad y mi género y mi país de residencia y mi dirección IP, sino también ese tipo de cosas que tú estás señalando. Señales que ni siquiera sé cómo se vuelven datos, pero ellos logran volver los datos. Una cosa son las señales y otra los datos en general. Si hablamos de datos, como tu dirección IP o la fecha de tu cumpleaños, las grandes plataformas registran cada una de tus interacciones, y rápidamente llegan a tener miles de datos sobre ti. Pero si hablamos de las señales, que son datos privilegiados como el tiempo que pasas viendo cierto tipo de videos, entonces ahí sí tiene sentido hablar de un número limitado de señales, cientos o incluso decenas, que los algoritmos tienen en cuenta para producir una recomendación. El punto es que cuando uno interactúa con cosas que le gustan, digamos, un amigo publica noticias que a uno le suenan, ¿no? Pone links de un periódico y uno siempre le da clic. Eso es una señal que Facebook utiliza para decir, creo que ya entiendo. Laura siempre le está dando clic a videos que informan sobre esto, a cosas que informan sobre aquello, y en esa medida comienza a privilegiar posts que refuerzan esa idea y en cambio a esconder los otros. Y dado suficiente tiempo, tú terminas metida en una burbuja. Un mundo en donde, aunque tus amigos de Facebook no todos sean políticamente iguales, Facebook cada vez los va mostrando más a los que sí son políticamente como tú y te va escondiendo a los amigos que tienen opiniones diferentes. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Porque es para mí sencillo entender que los algoritmos filtran la información que nosotros vemos en Internet, que ellos buscan que la experiencia de consumir información sea o más agradable, o más cómoda, o más alineada con mis intereses, más personalizada. Pero, ¿cuál es el problema con ese filtro? Pues el problema con eso, entre otras cosas, nos lleva al otro concepto que había mencionado, que es el de las cámaras de eco. Que la metáfora es bonita porque es como utilizar lugares de resonancia para fortalecer una señal. O sea, si uno pone un órgano en una iglesia, el órgano suena mucho más duro por la acústica del lugar. Eso es una cámara de eco en su versión original. No creo que haya escuchado muchos órganos en catedrales, pero entiendo perfectamente a qué te refieres. Estoy seguro de que tú has ido a algún lugar que fue diseñado para conciertos y no para amplificación de micrófonos, sino para que la voz se pueda proyectar o que la acústica misma del lugar está pensada para que el eco funcione a favor de la música, de la ópera, de lo que sea. En el mundo digital, la metáfora que se construye es que la cámara de eco es un espacio en donde tus opiniones están siendo amplificadas por el entorno. Entonces tú crees, por ejemplo, que los transgénicos están mal. Y qué casualidad, todos tus amigos de Facebook también. Pero no solo eso, sino que entras a YouTube y los videos que te recomienda la plataforma hablan de conspiraciones de, no sé, de Bayer y Monsanto o lo que sea. Y de alguna otra forma se refuerza eso que tú pensabas. Ese yo creo que es el punto clave, se refuerza. Entre más argumentos tengo, menos flexible me pongo en mi posición. ¿Y por qué crees que no se pone menos flexible? Porque tienes como más razones para estar ahí arraigado como casi ciegamente. O sea, como que uno entra a Internet y están estos algoritmos que te personalizan todo el contenido y te meten en una burbuja. Y típicamente lo que pasa es que cuando tú interactúas con personas que creen lo mismo que tú, ratifican tus creencias. Y cuando interactúas con personas que no tienen la misma opinión que tú, suele ser un encuentro violento. En Internet, dices tú. Sí, exacto, en Internet. Y entonces, cuando uno tiene un encuentro violento de opiniones, lo que pasa no es que escuchas mejor al otro, sino que el otro, aparte de todo, es un violento bobo. Yo mencioné el ejemplo de las elecciones, ¿no? Sí. Tristemente, cuando uno está en una burbuja y se arraiga demasiado a sus creencias, la posibilidad de conversar con el otro y como
la mera posibilidad de que yo esté equivocado se elimina. Pero es normal, ¿no? Es normal que nos cueste cambiar de opinión. Y esto se lo debemos a un germen en nuestro cerebro, un fallo en Matrix, un error del pensamiento causante del 99% de las discusiones en Twitter y 9 de cada 10 discusiones con tu cuñado en Navidad. Y es el sesgo de confirmación. Claramente nosotros, más allá de nuestra capacidad de razonar, nos vemos profundamente influenciados por la aceptación social, por cómo se ven mis ideas rebotadas en un grupo. Y si yo tengo una idea que las demás personas al lado mío creen que está muy tonta, vacilo un poco, como que me la guardo un poquito o me pregunto, ¿será que estaré loco? Pero ¿dices en la vida real? Digo en la vida real. Okay. Y esto es el tipo de cosas que seguro, o sea, yo he leído varios estudios que lo plantean. Me encantan las comillas en el aire cuando dices estudios. Hago comillas en el aire con estudios porque sé que es tonto decir como, hay estudios que dicen que... Pero en serio, hay estudios que demuestran... Hay experimentos que muestran que cuando la gente conversa solamente con los que piensan igual, sus opiniones se vuelven más extremas y homogéneas. Cuando tú estás en una cámara de eco, pues el contagio ocurre en la dirección polarizante, porque tú estás justo con tu grupo, lo que sea. Aquí realmente todos podemos llenar los ejemplos en la cabeza. Puede ser tu grupo feminista, puede ser Yo tu creo que el grupo mejor ejemplo es el transgénico. feminismo en este momento. ¿Sí? Sí. O bueno, de pronto exageré y no es el mejor ejemplo, pero sí es un muy buen ejemplo. Porque creo que es fácil evocar algún post en redes sociales de una amiga feminista. Piensa en tu Instagram, piensa en tu red de Twitter, piensa en tu red de Facebook. Y yo estoy segura que puedes imaginarte un post de una amiga feminista. Y la sección de comentarios es bastante probable que se vea así. Una gran mayoría de amigos afirmando el discurso y diciendo, ay, sí, tienes razón, sí, emoji de corazón, amiga, te apoyo, mucho feedback positivo. Y si tu red es como la mía, en ese post va a haber un par de comentarios que están en contra, pero no expresan sus ideas mesuradamente. Es como la persona que llega y ataca, usa groserías, palabras peyorativas, etc. ¿Como que te lo alcanzas a imaginar? Sí, claro. Ok, entonces ahí yo me pregunto, ¿cuál es el feedback que está recibiendo mi amiga feminista y cómo construye su visión del mundo? Y muy probablemente lo que sucede es que ella ve todo ese feedback positivo y dice, mi discurso está validado y es muy importante y mi comunidad piensa igual, pero además es muy urgente, porque mira estos dos comentarios de estos cerdos machistas, esta lucha es muy pertinente hoy al día y se necesita, porque mira lo que me escribieron en mi post. Y yo creo que esa representación en la sección de comentarios no es lo mismo que la realidad. Uno sale a la calle y no es que todo el mundo sea un feminista y dos personas son unos cerdos machistas extremadamente asquerosos. El mundo es mucho más complejo y la gente se siente de manera mucho más mesurada y hay personas que apoyan ciertas ideas feministas pero en otros aspectos no muestran su feminismo. Y lo mismo puede decirse de muchos otros aspectos. Uno se puede imaginar posts de migración e inmigración, de matrimonio homosexual y adopción de parejas del mismo sexo, del sistema de pensiones, el sistema de salud, del sistema de transporte o incluso temas como la astrología o la astronomía. Es como, hay tantas cosas donde uno puede armarse un poco y una pelea en internet, pero en la vida offline no se siente que sea igual. ¿Me sigues? Es que se nos mezclan muchas cosas. No, es horrible y además todos los ejemplos son... No, yo sé que todos los ejemplos son polémicos. O sea, la parte del algoritmo, tal vez esto puede ayudar. Los algoritmos, en últimas, de los que estamos hablando, son cosas que le recomiendan una información. Sí. Y hay un fenómeno interesante que es que cuando a ti te recomiendan información que está relacionada con el modo en que ves el mundo, entonces esa recomendación no solo te entretiene, sino que también moldea tu identidad, tus opiniones, la persona que eres, como que se alimenta de esa misma señal. Digamos, una versión inocua del mundo de las recomendaciones, en mi opinión, es la música. Spotify también tiene un algoritmo. Tú pones una canción de Gorillaz y el algoritmo de Spotify puede decir, yo tengo muchos usuarios que no solo escuchan Gorillaz, sino que también escuchan Radiohead, entonces te va a recomendar esta otra. Mi punto es muy sencillo, tú puedes utilizar un algoritmo para recomendarle información a alguien y puedes utilizar las señales que esa persona te da para alimentar el sistema de recomendaciones del propio algoritmo. Y en la música hay lugares en donde se ha hecho muy bien. Pandora lo estaba haciendo muy bien desde hace años, Spotify tiene su propio algoritmo y eso explica cómo es que yo estoy escuchando, no sé, Radiohead y luego me aparece una canción de Björk y es como, ya entiendo. El algoritmo está haciendo un paralelo
Si no entre estas dos bandas, al menos sí entre las personas que escuchan a estas dos bandas. Cool. Ahí uno diría como, qué chévere, me ayuda a descubrir música que me gusta. Pero cuando estamos hablando de cosas o políticas o de opiniones sobre el mundo, aparece un nuevo elemento y es que el algoritmo no solo te está entreteniendo, sino que está moldeando tus opiniones. Entonces, si tú tiendes a creer, por ejemplo, que te está mintiendo el gobierno o lo que sea, el algoritmo puede fortalecerte esa creencia y meterte una teoría de conspiración en versión video explicativo sobre terraplanismo. Yo, que siempre creí que el 11 de septiembre me parecía sospechoso, de repente termino viendo un video sobre terraplanismo o sobre el Área 51 o sobre bla, y el algoritmo me puede terminar radicalizando a tal punto que muchas de las personas terraplanistas que existen ahora son un fenómeno de YouTube. Ya, ese era mi punto. Chángole, perdón enredar más la tipita, pero lo tengo que decir. Dale. No es solamente que el algoritmo, porque te gusta Gorillaz, te recomiende Björk. Es más como que tú pusiste una canción de Gorillaz que te gustaba o 2 canciones de Gorillaz que te gustaba y luego el algoritmo te siguió recomendando canciones de Gorillaz y al escuchártelas todas te volviste un súper fan de la banda. Entonces tú empezaste como con 1 o 2 canciones que de curiosidad te gustaban y terminaste siendo un fan que se conocía toda la discografía. Sí. Yo creo que ese es como un mejor paralelo en las opiniones. Como tú entraste pensando, hay algo del 11 de septiembre que no me cuadra, siento que falta información. Sí. Y terminas diciendo, esto fue una conspiración, el 11 de septiembre fue planeado por el gobierno de Estados Unidos porque hay un grupo de personas que quieren dominarnos a todos los demás porque están muy felices en su posición de poder y esas mismas personas nos dijeron que la Tierra es redonda porque quieren que bla, 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 ergo la Tierra es plana. Sí. No es la asociación con otra información necesariamente, es la información, la burbuja, la cámara de eco en la que te meten que uno, por ser un ser humano como influenciable, termina paradójicamente radicalizado en una opinión. Ok, Santi, te propongo que pongamos un momento pausa y volvamos a la pregunta donde arrancamos, como ¿es el internet una fuerza polarizante? Y sí, ¿cómo? Porque nosotros nos metimos con esa pregunta a Google y buscamos lo que cada uno averiguó por su cuenta. Y luego ambos nos topamos con estos 2 conceptos que explican la polarización. Cámara de eco, filter bubble. Si no estoy mal, tú te leíste el libro y todo. Y yo creo que vale la pena pensar entonces con estos 2 conceptos en la manga, ¿qué significa? O sea, yo me imagino el filtro, la burbuja, y pienso en Zuckerberg centrado en el Congreso de Estados Unidos testificando y rindiendo cuentas sobre el daño que le hizo su plataforma como a la sociedad. En un contexto distinto. Pero es como el mismo espíritu de hacerle rendir cuentas a las plataformas. Sí, de acuerdo. Como ustedes están mediando nuestra sociedad de una forma en la que tienen unos poderes. O sea, no es como cuando mi vecino y yo estamos en desacuerdo sobre dónde poner las bicicletas en el parqueadero, porque es como mi vecino y yo. Aquí ellos claramente están siendo intermediarios de la discusión y muchos argumentan están deteriorando la discusión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a rendir cuentas a esas redes sociales? Pues creo que el primer paso que hace este libro de Filter Bubble es visibilizarlo, porque había una narrativa de Internet como un lugar que quita intermediarios. Entonces es algo así como, claro, antes tú consumías la información que algún editor elegía por ti. Y es verdad. O sea, uno ve noticieros, uno de alguna otra forma se entera de qué pasa en el mundo y no es neutral la información que tú estás consumiendo. No es como que Caracol o RCN o El Tiempo o lo que sea son agentes perfectamente objetivos que te presentan un mundo abierto y transparente, sino que uno podía decir, hay gente que tiene el poder de influenciar la opinión de las masas. Eso era cierto antes. O sea, Eli, ¿cómo se dice el nombre del autor? Eli Pariser, una cosa así. Yo en mi cabeza le digo en español Eli Pariser. Pariser. Eli. Se llama Eli Pariser. Describe un mundo pre-internet donde mal que bien todos más o menos tenemos las mismas fuentes de información. Porque mal que bien uno se topa con el mismo periódico y mal que bien uno se topa con los mismos 2 noticieros. Y eso es a lo que te estás refiriendo.
Pero sobre todo me estoy refiriendo al hecho de que ese mundo anterior también tiene sus propias críticas. O sea, hay una narrativa que dice que Internet quitó a los intermediarios, que antes estábamos obligados a consumir el contenido que un grupo de personas en una reunión decidían que debíamos consumir. Y desde que apareció Internet, somos libres de consumir lo que queramos. Esa es una de las narrativas con las que se presenta a Internet. Uy, yo he repetido esa idea mucho hablando de podcast. Claro, porque es como, mira, acá está lo que escogieron para ti, este es tu menú elegido, versus explora Internet, el mundo está completamente abierto y la información está sin intermediación, libre para ti. Más aún, el tipo de personas que logran hablar en radio o en televisión son como casi siempre el mismo perfil. Sí. Y casi siempre los mismos temas para apelar a las grandes masas. Sí. Mientras tanto, en el mundo de los podcasts o YouTube o en Internet, como que de repente muchos más tuvimos la voz. Yo no creo que yo hubiera llegado a una estación de radio, pero sí puedo formar mi propio podcast y explorar las preguntas que tengo de tecnología e ir a hablarlas. Sí. Y ese mismo fenómeno le ocurrió a cientos de personas alrededor del mundo. El intermediario ahora es YouTube, pero la ilusión que uno tiene es que cualquiera tiene la oportunidad. Claro, entonces mi punto es muy sencillo, simplemente no olvidar que hay también intermediación, porque es evidente que los medios tradicionales tienen muchos sesgos y que uno puede estar preocupado por la dirección editorial que tiene, qué sé yo, Fox News o lo que sea, pero lo que Eli Pariser señala en su libro es como, no creas que tú estás explorando libremente Internet y que no hay ningún tipo de editor que está eligiendo el contenido para ti. Tú tienes un Internet supremamente personalizado y esa personalización puede hacer que tú te estereotipes a ti mismo. Ya no estamos tanto en un Internet completamente abierto en donde uno escribe en la barra de la URL, pues, o sea, como no, si... yo me acuerdo de esto no es Internet, esto es pre-Internet. Yo tenía Encarta y la abrí ahí en mi computador y decía como, ay, voy a leer el artículo de flautas. Y luego en flautas había un hipervínculo a tambores y luego en tambores había un hipervínculo a la herencia africana y yo me acuerdo con un poquito de nostalgia como cuando yo no tenía Internet, jugaba al Internet en Encarta, la enciclopedia. Eso hoy en día creo que uno no lo hace. Pues Wikipedia existe y está este juego fantástico en el que uno salta de una página a otra de Wikipedia a punta de links. Ajá, pero no, yo siento que yo busco en Google y luego exploro los resultados de Google. Sí, es que allá voy, es que no puedo terminar la idea. Disculpa, ya prometo 30 segundos ininterrumpidos. O sea, el punto es muy sencillo. El Internet está todo el tiempo siendo personalizado para ti. Entonces, no está tan abierto como tú crees y es importante que lo sepas. Si tú escribes en Google algo, los resultados de esa búsqueda son personalizados para ti. Entonces, si tú ya estás registrado, entre comillas, en el sistema como alguien que, por ejemplo, no cree en las vacunas, cuando busques vacuna COVID-19, no necesariamente te van a salir noticias de la Organización Mundial de la Salud o los distintos laboratorios que están buscando la vacuna, sino te va a salir un artículo de algún periódico de medio pelo que está tratando de mostrar cómo las vacunas son en realidad parte de una conspiración. Y eso es muy preocupante porque si tú googleas algo y crees que la página de resultados que te está apareciendo ahí es, comillas, la verdad o el mundo, pero resulta que esa es tu página paranoica personalizada, pues eso tiene que tener algún tipo de implicación. O sea, mi cerebro se puede tostar un poquito y no sé cuál es esa implicación, pero por lo menos paso número 1, visibilizar esa intermediación. Nosotros no tenemos un Internet tan abierto como a veces nos narramos que lo tenemos. A tu pregunta de hace 1.000 millones de años, que era como, ¿qué significa? ¿Deberíamos culpar a las plataformas? Por lo menos deberíamos saber que están ahí. O quizá no solo eso. Quizá para disminuir esa brecha que existe entre el mundo y la representación del mundo que yo recibo en Internet, sería bueno saber qué información de mí usan los algoritmos para la personalización. O sea, ¿cómo me están encasillando? Yo sé que yo tengo un perfil en Facebook para el algoritmo. O sea, no el perfil Facebook/Laura, sino hay como una carpeta mía, usuario 3651022, con información sobre mí, pero yo no tengo ni idea qué tiene eso. Y tampoco tengo posibilidad de editarla, de interactuar, de corroborar, como de ver. O sea, y lo mismo en Twitter, yo consumo como muchos videos y tampoco puedo como ver cómo me están encasillando. A mí, yo creo que, bueno, ok, de pronto no es como cancelar Facebook o cancelar Twitter o llamar a sus CEOs como a ser culpables, pero sí, yo creo que
un poco más de transparencia y un poco más de injerencia en lo que esa plataforma está definiendo de mí y de mi identidad, sería muy deseable. Yo ahí me pregunto si la información que tienen de uno es inteligible, porque pues lo que entiendo es que son data points. Eso que tú buscas un vuelo de aquí a Buenos Aires y al otro día comienzan a aparecerte publicidad de vuelos de avión de aquí a Buenos Aires en todos lados, en Instagram y demás. Eso habla en tu mucho. correo electrónico incluso. En todos lados. Eso habla mucho de cómo, en efecto, tú estás siendo rastreada en muchos sentidos mientras navegas en Internet. Y no es sino que una página tenga, por ejemplo, el botón de like de Facebook para que Facebook ya tenga la información pese a que uno no está dentro de la plataforma de Facebook. Y hay montones de cookies y, o sea, todo el tiempo uno está siendo rastreado. Mi pregunta ahí es si ese rastreo es el tipo de cosas que uno puede entender, porque lo que yo siento es que te podríamos entregar a ti, Laura, una hoja de cálculo estúpidamente larga en donde lo que sale son, por ejemplo, direcciones IPs, coeficientes de no sé qué, bla, bla. O sea, no es un perfil escrito en lenguaje cristiano que diga como, Laura es una persona que tiene tendencias hacia tal lado, le gusta tal otro. No es como... Tus amigos hacen esto y por lo mismo sospechamos lo otro. No. Sí, sería... Pero... No es el perfil del gobierno tratando de entender a sus periodistas ni de una aplicación de citas para saber uno como qué tipo de persona es, sino en mi cabeza al menos es datos de los que estupidizan a cualquier persona, como números y números y números y números y no como, ok, gracias por compartir esa información. En tu favor, entiendo que ni siquiera como los humanos de estas compañías de tecnología entienden cómo funciona su algoritmo, porque Ajá. ya hemos recorrido mucho de inteligencia artificial y es como, mira, ese algoritmo se enseñó a sí mismo. Sí. O sea, vaya uno a saber. Al momento de grabar, ni Laura ni Santiago sabían que Facebook de hecho te deja descargar una copia de la información que tiene de ti. En cierto sentido, el deseo de Laura ya se cumplió. Hicimos el ejercicio de descargar una de estas copias y el resumen es este: no es una hoja de cálculo infinita. Facebook se toma el trabajo de categorizar la información para que tú la entiendas. Por ejemplo, te muestra todos los mensajes que has enviado y recibido, todos. Todos los aparatos con los que has iniciado sesión, todos los contactos que jamás has tenido en tu teléfono, los lugares que has visitado, etc. Pero también es cierto que esa información se siente como un historial de búsqueda, y no puedes saber cómo hacen ellos para interpretarla. ¿Será que Facebook sabe cuáles son tus posturas políticas? ¿Cuál es tu dieta? Probablemente puede deducir muchas cosas, pero en la información que te muestran de ti, solo se ven las huellas que has dejado a lo largo de los años. ¿Qué otra cosa significa esto en términos de los intermediarios? Pues, digamos, hay una corriente que se desprende de este discurso de Filter Bubble que trata como de decirle a las plataformas que se responsabilicen más por la información que aparece en sus plataformas. Y eso es algo que uno medio comienza a ver, por ejemplo, ahorita YouTube, cuando uno busca temas relacionados con COVID-19, te pone un banner como tratando de recomendarte videos de la Organización Mundial de la Salud. Como que YouTube ha tomado un poco de posturas en las cuales trata de rechazar cierta información y de privilegiar otra. Pero a mí eso me sorprendió, porque ellos llevan bastante tiempo tratando de no ir en esa dirección. Y lo que han dicho en distintas ocasiones es que si las plataformas interceden en un tema, pues un poco les toca interceder en todos. Sí, allá voy. Y voy. si nos podemos interceder, es inviable. O sea, es demasiada información la que nosotros recibimos. Y además, empezaríamos a rozarnos con la idea de la libre expresión. Total, no, allá voy. O sea, lo que quiero decir es que han sido tímidos los esfuerzos de hacer cosas. Por ejemplo, hace poquito bajaron un video de Trump en el que salía diciendo que deberían abrir las escuelas, entre otras cosas porque los niños son, comillas, virtualmente inmunes al virus. If you look at children are almost, and I would almost say definitely, but almost immune from this disease. For the first time ever on Wednesday, Facebook removed a post from President Trump's page in which he made that false claim about the coronavirus. Y Facebook y Twitter ambos bajaron esos videos de la plataforma porque tienen ahora una política de información veraz con respecto al COVID-19 e incluso si es el presidente de los Estados Unidos, eso que acabas de decir es, digamos, demostrablemente falso. Pero son ejercicios realmente tímidos, porque sí es cierto que poner a Facebook o a YouTube o a Google, a cualquiera de estos en el rol de el árbitro de la verdad, el que decide qué es información
que la gente sí debería consumir y qué es información que la gente no debería consumir, es un rol que ellos tampoco quieren y como que se siente más peligrosa la cura que la enfermedad. Pues no sé, o sea, yo creo que desde la perspectiva de ellos no sería rentable. Acuérdate cuando hicimos el episodio de moderadores de contenido en Facebook, que es como el ejército que tiene Facebook para bajar contenido que es violento y no daban abasto, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, es un trabajo verdaderamente difícil de hacer y cuando uno trata de entrenar algoritmos para hacerlo tampoco tienen la sensibilidad humana. Ahora imagínatelo con cada pequeña afirmación. Pero también la otra es si ese es el lugar de ellos. Uno más o menos puede decir que los terraplanistas están locos y ya, ok, listo, sabemos que la Tierra es una esfera. No, pero imagínate que Facebook dijera, oigan, la astrología, no hay evidencia científica de que esto es verdad. Entonces, pues como tenemos una política de cero tolerancia a la información falsa, entonces vamos a bajar tus posts de astrología. Pues sería... Se meterían en una bien grande. Y ese es exactamente mi punto. Incluso cuando estamos hablando de algo que es, comillas, fáctico, sería muy polémico que Facebook se pusiera a bajar horóscopos diciendo que solo vamos a dejar publicaciones que estén alineadas con el discurso científico ortodoxo oficial. Exacto. Eso sería muy, muy polémico y ahí incluso estamos hablando de cosas que mal que bien se pueden someter como a una discusión un poquito más cercana a lo que es verificable. Pero cuando la discusión en serio es sobre políticas públicas, sobre todas estas 1000 cosas polémicas que nos dividen en donde no es tan obvio que tú tienes razón o no tienes razón, pues tanto más complicado. Creo que igual podrían hacer un mejor trabajo. O sea, no digo que sean como los jueces de la verdad, pero también creo que les curren un poco el bulto a ese rol que juegan. Creo que a veces disminuyen como su propio rol como intermediadores y se escudan mucho en la libertad de expresión, cada uno es responsable de lo que opina, y sí creo que podrían mejorar. 2 cosas. La una es, creo que podrían hacer un mejor trabajo, es el comentario más fácil de poner en cualquier discusión, en cualquier lado. Siempre es verdad. ¿Qué insinúa, Santiago? Que es una opinión como, sí, claro. Sin duda podría. No, es verdad. Pero es una declaración que siempre vale la pena hacer, que es como, reconozco que su trabajo es duro, pero no me malinterpreten, no quiero decir que son perfectos. De acuerdo. Y punto número 2, yo creo que ese argumento de la libertad de expresión tiene una cosa que es interesante, o más bien no creo, no, estaba en uno de los artículos que leímos. The Wired. Que decía que Facebook se plantea su actitud como de libertad de expresión. No queremos nosotros ser los árbitros de la libertad de expresión, porque es una forma muy interesante de decirle a las personas que típicamente son progresistas y como defensoras de muchos elementos liberales, que están siendo contradictorios con sus propias ideas, en este caso en particular. ¿Tú en serio crees que vamos a controlar explícita y conscientemente lo que la gente desea consumir, la información que quieren consumir? Porque en últimas eso es lo que estamos diciendo de fondo. Todas estas plataformas, por lo general, estamos hablando de contenido que es producido por los mismos usuarios. Entonces el problema de fondo no es tanto que el algoritmo me recomienda esto o aquello, o no es solo eso. Es una forma de decir, ustedes son unos animales bestiales, no me vengan aquí con cuentos. Todos estos videos de conspiración tienen un público ávido que está como interesado en consumirlos y todos estos canales de YouTube que son radicales en posturas políticas tratan de jugar a la radicalización y de satisfacer como esa hambre que tiene todo el mundo de sentir que tiene razón y de ponerse como muy bravo con el otro. A mí me gusta mucho el artículo de Wired, que Penélope dirá su título en un segundo. El artículo se llama, y perdón mi acento cuando hablo inglés. Bad algorithms didn't break democracy. Donde lo comparan con la lucha contra las drogas. Ajá. Siento que ese ejemplo es esclarecedor. Dale. En Estados Unidos, la política pública antidrogas se ha enfocado en cortar las fuentes donde se produce droga. Pero hay otra perspectiva y es la demanda que hay en ese país. Porque no es solamente que en estos países nosotros cultivemos ciertas plantas y hagamos ciertas drogas de ellas y las logremos meter contrabandeadas a Estados Unidos. Es también el hecho que ustedes quieren esa cocaína para sus fiestas, que ustedes están pagando los miles de dólares que están pagando por consumir este producto. Y hay un punto donde esa aproximación deja la pregunta, ¿y qué pasa con la demanda? No puedes solo atacar la oferta. Y el mismo paralelo construye él con la polarización en Internet, que es como, claro, tiene sentido
culpar a las plataformas que nos permiten acceder a esta información que nos polariza, que nos empujan a las versiones más radicales de nuestras opiniones. Pero ¿qué pasa con la gente que de hecho está viendo ese video de 1 hora sobre por qué las vacunas no son buenas? O sea, ¿qué pasa con esa sed de información radicalizada que nosotros tenemos? Pues ahí la dejo la pregunta. ¿Qué pasa con eso? No tengo una respuesta, pero creo que es importante entender nosotros y nuestra sed también. Sí, pues yo creo que la clave de esa pregunta que tú estás planteando sí es ponernos un poco en el centro de la responsabilidad. ¿Sabes qué otra analogía me gusta? Ahora que lo dices, con la comida. A ver. En el mundo de la comida se habla mucho de cómo están diseñados los supermercados y se les critica a las distintas marcas y compañías que producen comidas procesadas o azúcares o cosas por el estilo, que es como ustedes están vendiéndonos comida chatarra y diseñando las cosas para que la comida chatarra esté como muy predominante en el mundo de los comerciales sí, y en los corredores. Porque ponen chocolatinas cuando uno está en la caja pagando y no manzanas. Exacto. Entonces hay una discusión de todo el tema de la comida que va por el lado de cómo se diseñan espacios en los cuales uno tienda a comer mejor. Y eso es análogo con lo del tema del algoritmo. Y ahí hay una conversación que es súper interesante de cómo puede YouTube mover las perillas del algoritmo para que la gente resulte más curiosa o mejor informada y no más convencida de que tiene la razón sobre un tema en el que de repente no ha escuchado las otras historias. Pero también hay una parte de uno saber que los supermercados existen y que la comida está organizada de ciertas formas y la gente que de alguna otra forma se obsesiona con el tema de comer bien sabe que hay 7,000 cosas que uno puede tener como buenas prácticas que le ayudan a uno a guiarse en el mundo. O sea, el hecho de que el mundo sea como es no me obliga a mí a ser obeso. Creo que eso es una afirmación justa. Sí. Obviamente tenemos un problema de obesidad. O sea, no estoy negando que existe el problema. Y obviamente tenemos un problema de diseño en el modo en que la comida está puesta por ahí. Y obviamente el supermercado es conveniente en la medida en la que me permite comprar distintos tipos de comida en un solo lugar. Pero también es un negocio que está pues maximizando su rentabilidad. Sí, y también suena un poquito cínico de parte del supermercado decir, pues es que estamos simplemente dándole a la gente lo que quieren. La gente quiere azúcar, la gente quiere sal, la gente quiere harina y toma todo lo que quieren. O sea, es verdad y a la vez es una conversación rara. Todo eso es cierto, pero no deja de ser cierto que uno puede adoptar una postura en la cual procura tener estas cosas en cuenta, ¿no? Saber que está rodeado por una burbuja. Y asumir una responsabilidad ahí. Tú, hoy en día, si vas al supermercado, sabes que no puedes llenarte tu cocina de los chocolates y los chicles que están en la caja registradora. Y a mí me gusta mucho ese ejemplo porque así como nosotros como seres humanos anhelamos o disfrutamos del azúcar, de los carbohidratos y otros ingredientes que están en la comida chatarra que nos atraen, asimismo, nuestro cerebro encuentra mucho más apetitosa cierto tipo de información con relación a otra. Ajá. O sea, en la mediación entre nosotros y la información hay un montón de sesgos cognitivos. Esto ha sido ampliamente estudiado, pero, por ejemplo, el confirmation bias, Sí. que uno tiende a privilegiar la información que ratifica las creencias de uno. Es más que le das una desproporcionada atención a las cosas que confirman tus creencias, mientras que cuando hay por ahí información que puede cuestionar tus creencias o incluso contradecirlas, es más fácil para ti ignorarla. Exacto, entonces es como uno también puede un poco despojar un poquito de responsabilidad de las plataformas y ponérsela en uno mismo y reconocer las falencias que tiene en su cerebro por ser un ser humano. Sí, no, total. O sea, si yo hiciera mercado desde el puro deseo, el resultado puede ser fatal. Nutella. Exacto, pura Nutella. Y algo semejante ocurre en la forma en la que uno consume información. O sea, sí creo que la analogía se sostiene. Aunque ahí creo que queda una pregunta importante, Santi. ¿Qué es cuál? Este episodio y la exploración por el Internet como una fuerza que polariza nuestras opiniones tiene una premisa y es que la radicalización no es buena. Es como una opinión que yo creo que nosotros hemos estado justificando en los últimos, 40 o 60 minutos. Sí, de acuerdo. Pero yo también he escuchado personas que dicen como no, es que el momento de la batalla es ahora. Ajá. O sea, es que uno ya tuvimos demasiado de ser
políticamente correctos y demasiado de ser amables y es momento de levantar la voz y de ponerse bravo porque esta situación no puede seguir así. Ujú. Ponle la idea que quieras. Ujú. Porque la desigualdad de género es algo que tiene que acabarse ya. O porque la desigualdad racial es algo que tiene que acabarse ya y vamos a salir bravos a la calle porque no Sí, más. o el calentamiento global. O sí, o llegó el momento plástico, del calentamiento global, o sea, ya no podemos hablar, o sea, necesitamos el conflicto porque eso es lo que va a hacer que esta sociedad despierte. Sí. ¿Cuál crees tú que es la posición ahí? Pues primero creo que es distinto radicalización versus conflicto. Porque el Bueno, conflicto creo que es buen algo punto. natural y deseable y es como, bueno, está bien, si vamos a tener que discutir, discutamos. Pero la radicalización sí deshumaniza un poco a la otra persona porque lo que yo veo en este tipo de discusiones, y creo que nos pasa a todos, o sea, estoy seguro de que me pasa a mí, no quiero presentarme aquí como el angelito, sino como que uno se quita y se pone el sombrero racional por momentos. Entonces, poniéndome por un momento el sombrero racional, lo que yo veo en ese tipo de conversaciones es que hay un punto en donde uno, la única hipótesis que le queda es que los demás son estúpidos, ignorantes o malos. Ya no me cabe nada más. O sea, no puedo explicarme cómo es que tantas millones de personas votaron por tal candidato, cómo es que tantas millones de personas creen esto, aquello y lo otro. Ujú. Y entonces terminamos en un mundo súper polarizado en donde se vuelve más fácil hablar de los buenos y los malos. Y como que uno ni siquiera se molesta por tratar de ser respetuoso con el otro porque la única forma correcta de interactuar con el otro es burlarse y sacar memes más violentos y como ser como desprecivo de toda esa gente que votó por izquierda o por derecha o por arriba o por abajo porque nada más son un obstáculo en el mundo. Creo que algo que nos ayuda a que eso no pase es activamente estarse preguntando qué pudo haber motivado al otro a creer lo que cree, qué tipo de experiencias o qué cosas le han pasado en la vida a esa persona que ha escuchado para creer lo que cree, que no es lo mismo que ceder en la opinión que tú tienes. O sea, tú sí puedes seguir creyendo que el aborto es un derecho fundamental y que eso no se negocia, pero no deja de ser interesante preguntarse cómo es que tantas personas pueden estar en contra del aborto, qué tipo de cosas creen. ¿Será que es simplemente un tema religioso o será que hay como argumentos válidos del otro lado? Y si hay argumentos válidos, ¿dónde los encuentro? ¿Y cómo los reviso? ¿Cómo sé que estoy como en contacto con esa información? O sea, ¿tú crees que comprender al otro es lo contrario a la radicalización o Sí, polarización? sí. Y que el conflicto no está mal, sino que lo que está como verdaderamente mal es como llevarnos a puntos ciegos de no diálogo. Pues verdaderamente mal. Pero sí. Lo Estoy que creo es tratando que de llegar como a una conclusión. sí, o sea, lo que creo es que conviene, así como uno puede tener una actitud responsable con respecto a su dieta cuando va de mercado, conviene tener una actitud responsable con respecto a la información. Y en el mundo de la información, lo responsable tiende a ser también como un tema de mirarse mucho al espejo, como, ok, siéntate y escribe en un papel las, no sé, 300 cosas distintas que tú crees que son verdad. Como de economía, de religión, de ciencia, de fantasmas, de todo. Uno poner en frases explícitas, yo creo que los fantasmas no existen, y luego, ¿y por qué crees eso? Porque creo que el método científico es lo suficientemente riguroso como para haber detectado cualquiera, bla, 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 bla. Así, como que sentarse a escribir qué es lo que crees tú. Es un ejercicio que lo vuelve un poquito humilde porque en el fondo tú sabes que alguna de las 300 cosas que escribiste tiene que estar mal, probablemente más de una, pero no sabes exactamente cuál es, porque si lo supieras no lo hubieras escrito. A mí este podcast me enseña mucho eso, como decir algo en el micrófono y luego escucharlo en edición y decir como, por amor a Dios, Santiago, borra esa frase, es esta estupidez. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué creí eso? A mí me encantaría que Twitter, Facebook, YouTube, no sé, TikTok, todas estas redes sociales donde uno comenta cosas, tuvieran un botón de ¿estás seguro? O un botón que fuera como ¿y por qué crees eso? O sea, que fuera como escribe tu tweet, y luego un botón que no dijera publicar, sino ¿y por qué crees eso? Y no como que lo responde y ahí sí puede tuitear al mundo. Sí, total. En mis palabras o como la reflexión con la que yo me quedo después de plantearnos esta pregunta, ir a investigarla y hablarla en cosas de internet, es que como que hay un trecho largo entre no estoy de acuerdo con la manera como otros actúan y piensan, opino distinto, actúo distinto, son unos bobos imbéciles, muchos idiotas.